Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses en el capítulo 4. Vamos a comenzar en el versículo 1. Vamos del versículo 1 al 8. Vamos a ir verso por verso. Amén. Versículo por versículo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Empezamos leyendo la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Jesucristo es el Señor. Amén. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Nuestras vidas tienen que agradar a Dios. ¿Qué significa esto? Que de la manera que vivimos cada día, obediencia agrada a Dios, fe agrada a Dios, santidad agrada a Dios, justicia agrada a Dios. Entonces, hermanos, estas cosas tienen que estar en nuestro diario vivir. Tenemos que vivir de manera que agrade a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, el hermano Pablo lo que le recuerda aquí, o le ruega a los hermanos y le exhorta de que lo que ellos le enseñaron, que le enseñaron ellos, lo que Jesús le enseñó a los discípulos, porque se acuerda que Jesús los mandó a enseñar lo que él le había enseñado. Amén. Entonces, esto que Pablo le está transmitiendo a los hermanos, impartiendo a los hermanos, era lo que Jesús ya había enseñado a ellos. Amén. Porque ellos no iban a enseñar algo contrario a la voluntad de Jesús. Sigamos leyendo en el versículo 2, nos dice la palabra de Dios. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí de nuevo vemos de que esas instrucciones, las instrucciones son la enseñanza de Jesús, que la enseñanza que Jesús le dio a los discípulos. Aunque sabemos que Pablo no caminó con Jesucristo aquí en la tierra cuando nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo su ministerio aquí en la tierra, pero por el Espíritu nuestro Señor Jesús le transmitió, le enseñó a Pablo, le impartió estas cosas al apóstol Pablo, y esas son las cosas que Pablo le enseñaba a las personas donde el Señor les enviaba a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Las instrucciones, su enseñanza, esas son las que enseñaba Pablo. Por eso nos dice aquí en el versículo 2, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Amén. Y él está incluyendo ahí a todos los discípulos, que ellos estaban enseñando igual, no diferente doctrina, y los que andaban con Pablo enseñaban la misma doctrina, no una doctrina extraña, no una doctrina diferente. Hacemos el versículo 23, nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Entonces va aquí el hermano Pablo y va a lo central de este mensaje a la iglesia, diciendo, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Amén. Hermanos y hermanas, es verdad que fuimos santificados y hechos santos en Jesús, pero también es verdad que Dios nos llama a vivir esa santificación de la manera que vivimos cada día, o sea, de una manera práctica. Amén. De una manera práctica tenemos que vivir nuestra santificación. Amén. Ya sabemos, santificación es la voluntad de Dios para nuestras vidas o para cada creyente. Inmoralidad sexual es algo que no se debe mencionar entre nosotros. Amén. Pero no debe ser mencionado, no podemos participar ni
ni promover esas cosas. Amén. Y dice, apártese de fornicación. Completamente. Todos sabemos lo que significa eso. Apartarnos de algo que Dios no quiere que nosotros participemos. Entonces, no puede el creyente sentirse extraño cuando se le dice, aparte de eso, hermana, no creo que un cristiano entregado a Jesús, un cristiano maduro, un cristiano establecido, un cristiano sabio, se envuelva en fornicación. Amén. Lo veo muy difícil. Una persona establecida en la verdad, caminando en santidad, maduro, caiga en esas cosas. Pero el hermano Pablo, como saben, que hay unos que no están establecidos y por el Espíritu del Señor les dice que se aparten de fornicación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos leyendo en el versículo 4. Gloria al Señor. Aleluya. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Quiero hacerle una connotación aquí en el verso 4. En la Biblia en inglés, la nueva King James, en vez de decir su esposa, habla de vaso. ¿Okay? Y vaso es nuestro cuerpo. Amén. Entonces, la palabra que se usa en inglés, beso, quiere decir vaso o vasija. Vasija es nuestro cuerpo. Amén. Y tenemos que recordar algo, que nuestros cuerpos es el templo de Dios. Y el templo de Dios es santo. ¿Qué templo somos nosotros? Amén. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. Somos vasija de Dios. Amén. Entonces no podemos manchar, ensuciar estos vasos de Dios que son nuestros cuerpos, que es el templo de Dios, y el templo de Dios es santo. Amén. Aleluya. Entonces, vamos aquí a este verso 4, dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Entonces volvemos, que no haya en el matrimonio, que no haya infidelidad. Amén. Sea fiel el uno con otro. Amén. Es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Que no debía existir eso en la iglesia, pero si nos exhortan por algún motivo, amén, hay que mantenerse firme para no caer, y el que está, arrepentirse y volver a la senda. Amén. Gloria a Dios. Pasemos al versículo 5, nos dice la palabra de Dios. No en pasión de concupiscencia. Concupiscencia son deseos, fuertes deseos, pero que son contrarios a la voluntad de Dios. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, para nosotros, digamos, para los que no están en Cristo, para los no creyentes, amén, los que no son creyentes, los que no son cristianos, los que no han nacido de nuevo, ellos pues hacen lo que la pasión de ellos quiere. Amén. Ellos no están ligados a nuestro Señor Jesucristo para caminar en santidad, para caminar en pureza. Entonces, el hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que haya una clara separación entre el cristiano y el que no es cristiano. Déjame repetir ese versículo 5 en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. No en pasión de concupiscencia,
como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? Aleluya. Recuerda que Juan en su carta habla, en 1 Juan habla que el que conoce a Dios no peca. Así dice. ¿Por qué dice? Porque la semilla o la simiente, como dice Juan, está en él. O sea que la naturaleza de Dios es en el cristiano, en el creyente, en el nacido de nuevo. Entonces, por esa razón, no peca. Amén. Pues no debía pecar. Amén. Porque tiene la naturaleza de Dios. ¿Se acuerdan que somos una nueva criatura? O sea, tiene una nueva naturaleza. Cuando nacimos de nuevo, esa naturaleza es santa. Ya esa naturaleza que le está hablando el hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, esa es la que le habla siempre Dios a través de su Santo Espíritu a la nueva naturaleza que somos. Amén. Por eso el Señor me dijo que Enrique, cuando tú le predicas, estás predicando a la nueva naturaleza. ¿Okay? No a la carne, no a la mente, pero al espíritu de ese hombre renovado, al espíritu de esa mujer renovada. Amén. Por eso el que se opone a la palabra de Dios no es una persona espiritual. Y si dice que es cristiano, pues ¿qué clase de cristiano es? Si se opone a la verdad. Amén. Pero sabemos que hay los que se oponen porque todavía están carnados. No quieren transformación. Amén. Aunque han nacido de nuevo, pero no quieren caminar, no quieren caminar prácticamente lo que son. Amén. Y por eso el hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla aquí a la iglesia. Déjeme repetirle. Tiene que haber una clara separación en el estilo de vida entre el creyente y el que no es creyente. Una clara, que cuando las personas nos vean, tiene que no por la manera que vestimos, sino en la manera que vivimos. Que vean una clara separación, una clara diferencia entre el creyente y el no creyente. Amén. Tiene que haber esa clara diferencia. Amén. Diferencia. Y eso es lo que el hermano Pablo está hablando aquí. Tiene que ver, y eso es lo que espera nuestro Señor de nosotros. Eso es lo que espera nuestro Padre Celestial de nosotros, que haya esa diferencia. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Somos personas espirituales, nacidas del Espíritu de Dios. Y a eso es lo que está hablando hoy, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos leyendo en el versículo 6, nos dice la palabra de Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Amén. O sea que los apóstoles, los hermanos, siempre están exhortando a los hermanos de cómo tenían que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y hay algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Entonces lo crea, aquí en la palabra nos quiere dar claramente que el que venga las malas acciones es nuestro Señor, no nosotros. Nosotros no tenemos por qué ir a buscar venganza hacia él. No debemos hacer eso, dejarlo todo al Señor, hermano. El Señor nos ha llamado a nosotros a bendecir y no maldecir. Amén. Caminar, vivir para su voluntad. Como dijo el hermano Pablo en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, de que él está crucificado con Cristo y él no vivía más, pero era Cristo que vivía en él. Amén. O sea, que él había sometido su vida completamente a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y todo lo que hacía él o vivía era por la voluntad de Dios. Y eso es para todos nosotros, hermanos y hermanas. Amén. Para todos nosotros. Gloria a Dios. Entonces tiene que haber una, o absténgase de toda actividad sexual fuera del matrimonio. Mantenga la pureza en todas tus relaciones. O sea, no sea infiel. Amén. Pero hay que ser fiel en todo, en nuestras relaciones
esposo y esposa, relaciones entre hermanos, amigos, ¿ven? Una relación pura en todo. Eso es lo que pide el Señor, de su iglesia, sus hijos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, pureza en todo. Amén. Este es el llamado de Dios. No, este es el llamado de hombre. El llamado de Dios para sus hijos. Amén. ¿Sabe que el Señor, el Dios que ama, que lo reprende? Amén. Al que ama. ¿Usted cree que Dios lo ama? Si cree que Dios lo ama, porque sí te ama, pero tú tienes que creer. Amén. Y si sabemos que Dios nos ama, hacemos su voluntad. Nos sometemos a su voluntad, cualquiera que sea. La carne siempre se va a oponer, pero el espíritu, el hombre nacido de nuevo, siempre está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Entonces hay una lucha entre la carnalidad en el hombre y su nueva naturaleza. Amén. La nueva naturaleza siempre quiere obedecer a Dios. Y la nueva naturaleza siempre escucha al Espíritu Santo. Siempre recibe la palabra de Dios. Pero la carne se opone. Amén. Entonces, por eso es importante que crezcamos en el conocimiento del Señor, lo sometamos a su verdad, lo humillemos, seamos humildes y recibamos su verdad. Amén. Todos los días sometiéndonos para que caminemos con poder y gloria y la carne no tenga que gobernar en nosotros ni el enemigo. Amén. Aleluya. Si queremos caminar con poder y autoridad, sometámosle a Dios. Como dice la palabra, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Amén. Ahí está la clave, someterse a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si quieres reprender al diablo, tienes que someterte a Dios primero. Amén. Sometido completamente. Corazón, alma y vida, espíritu. Sometiendo como Dios nuestro Señor Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Amén. Aleluya. El que me ama, guarda mi palabra. Gloria a Dios. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Amén. Son sus dichos. Son los dichos de su boca. Tenemos que obedecerlo. Sí, lo amamos. Sí, lo queremos. Sí, queremos caminar con Él. Sí, le queremos servir a Él. Quiere que caminemos en poder y gloria y autoridad aquí en esta tierra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos en el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Gloria a Dios. El llamado de Dios a la santidad es porque Él ya nos santificó a través de Cristo Jesús. Amén. Recuerda lo que dijo el Señor: sé santo, porque yo soy santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Él nos llama a vivir en santidad porque ella nos hizo santos, ¿sí? A través de Cristo. Jesús los santificó. El día que nacimos de nuevo, Él nos santificó, nos lavó. Amén. Gloria al Señor. Y por eso nos dice: sé santo porque yo soy santo. Camina en pureza, en santificación, porque Él ya lo hizo, pero hay que caminar todas esas cosas en una manera práctica, vivirla. Entonces, como dice la palabra de Dios, si vive en el Espíritu, camina en el Espíritu. O sea, si eres una persona espiritual, si eres un hombre, una mujer espiritual, nacido de nuevo, vive como tal. Amén. Eso es lo que quiere decir. Vive como tal. Entonces, nos está llamando el Señor a lo que Él ya hizo en nosotros. Quiere que nosotros lo vivamos. Amén. Lo que Él ya hizo. Recuerden, lo que Él ya hizo. Amén. Quiere que lo vivamos. Y tenemos ayuda. La nueva naturaleza es suficiente, porque ahí está el poder para caminar como Dios quiere que caminemos. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo también. Tenemos su palabra que nos guía. Entonces no podemos decir no a lo que el Señor ya ha hecho. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, déjame repetirles. Podemos caminar en santidad por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros
y la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es suficiente. Amén. Recuerda, el bautizo en el Espíritu, o el bautizo del Espíritu, es el bautizo de poder. Amén. Pero cuando nacimos de nuevo, fuimos santificados, se nos dio una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza, hermanos y hermanas, es suficiente para caminar en obediencia. Amén. Para caminar en santidad, en justicia, porque fuimos nacidos, Dios nos creó en verdad y en santidad. Así nos creó el Señor cuando nacimos de nuevo. O sea que sí se puede. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. No llamemos al Señor mentiroso diciendo no puedo, nadie puede caminar así. Sí, porque hay muchos que lo han hecho. Amén. No pongamos de acuerdo con el diablo, que es un mentiroso. Pongamos de acuerdo con Dios. Y Él el que dice, y Él el que nos está llamando. Y Él el que nos santificó. Él fue el que nos lavó. Amén. Aleluya. Entonces sí podemos caminar. Gloria al Señor. Sigamos. En el versículo 8 nos dice la palabra de Dios. Así que, como conclusión, así que el que desecha esto, lo que le estoy enseñando, lo que estoy diciendo, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? Gloria al Señor. Pablo está diciendo, el que rechaza este llamado a la santificación está rechazando a Dios, porque esto es el llamado de Dios, es la voluntad de Dios, y Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nos ayude. Amén. Entonces, el que se opone a esta enseñanza, que se opone a este llamado a la santidad, se está oponiendo a Dios. Tú no te estás oponiendo contra el hombre, sino contra Dios, porque este es el llamado de Dios, este es el mandato de Dios, esta es la palabra de Dios. Amén. Hay que ser humilde, hay que humillarnos. Amén. En vez de resistir a Dios, hay que resistir al diablo, hay que resistir la carne, hay que resistir las pasiones que son en contra a la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que resistir. Hay que resistir la carnalidad, pero someterse a Dios. Amén. Aleluya. Hay que resistir lo mundano, pero someterse a Dios. Tenemos una gran ayuda del Espíritu Santo. Nuestro Padre nunca nos va a dejar solos. Ya prometió que nunca los dejará, nunca nos abandonará. Amén. Y Él nos envió ayuda. Jesús, cuando iba a la diestra del Padre después de la resurrección, le dijo a los discípulos que no le iba a dejar solo, que le iba a mandar un ayudador, el Espíritu de verdad, y Él lo mandó, ya lo envió, y Él mora en nosotros. Amén. Sé sensible a la voz del Espíritu. Amén. Sé sensible a la palabra de Dios. Un hombre o una mujer de Dios son sensibles a la palabra de Dios, son sensibles al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no viene haciendo escándalo, pero suave. Como dicen por ahí, que Él es un caballero, viene suave a guiarnos en toda verdad, porque es el trabajo del Espíritu Santo, de guiarnos a toda verdad. Amén. Él nos muestra las cosas de Jesús. Amén. Entonces no lo resistamos a la verdad, no resistamos al Espíritu de Dios, pero sometámoslos a Él. Amén. Aleluya. Recibamos la palabra de Dios, guardémosla como dice nuestro Señor Jesús, que me ama guarda mi palabra. Pues esta es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Como dicen por ahí, no persigan al mensajero, reciban el mensaje, que es lo más importante. Reciban en tu corazón este mensaje, medita en él, dile a tu Padre celestial, si tú lo amas, sí, Señor, es tu verdad, es tu palabra, es para mí, la acepto, la recibo. Ayúdame, dame tu gracia para vivir de la manera que sea agradable a ti, Señor. Que haya en mi vida una evidencia de que he nacido de nuevo, de que Cristo vive en mí,
de que tú puedas hacer tu voluntad a través de mí, donde quiera que yo vaya. Las personas puedan verte a ti y puedan recibir de ti a través de mí. Humillémonos ante el Señor, recibamos su palabra. Todos tenemos que humillarnos, porque el Señor, Él exalta al humilde, lo bendice, pero al orgulloso lo mira de lejos. ¿Cuál es el orgulloso? Los que se resisten a recibir la verdad de la palabra de Dios. Amén. Los que escogen una cosa de la palabra de Dios y la otra la desechan. Amén. El cristiano tiene que recibir toda la verdad de la palabra de Dios. Decir, Señor, la recibo. La recibo. Amén. Cuando decimos recibo tu palabra, Señor, estamos humillando ante Él. Estamos haciendo lo que Dios nuestro Señor Jesucristo, el que me ama, guarda mi palabra. Y usted sabe que la palabra de Jesús es la palabra de nuestro Padre Celestial. Y lo que leímos viene de Dios porque el apóstol fue inspirado por Dios, por su Espíritu. Y cada palabra de Dios que escuchamos en cualquier momento es rima para aquel que la escucha. Es una palabra en tiempo para nosotros. Y más en este tiempo que estamos viviendo, que las líneas se han borrado. Se mezcla lo santo con lo humano, con lo indino, con lo inmundo. Parte de la iglesia ha perdido esa sensibilidad y se ha mezclado todo. Lo podemos ver en congregaciones de que todo lo que quieren mezclar, lo que Dios ha declarado malo, ellos lo declaran bueno y lo han traído a la iglesia. Entonces vemos ahí de que no están en el Espíritu, no están agradando a Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Seguir creyendo en el Señor, hacer su voluntad, llorar, seguir orando, que con la voluntad de Dios se haga en su iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor.